Buenas tardes compañeros, mi nombre es Alejandra Rodríguez y hoy les voy a presentar sobre el modelo psicodinámico, específicamente sobre los aportes de Freud y otros referentes de este modelo. Para empezar, veremos el índice que está compuesto por objetivos, definición, características, función, historia de Freud, teorías de Freud y otros autores importantes. Como objetivos generales, tenemos que por medio de esta presentación se explicará sobre el concepto del modelo psicodinámico y sus autores principales. Y ya como objetivos específicos, vamos a explicar qué es el objetivo psicodinámico y sus características, brindar un contexto claro sobre la historia de este modelo, usar como referente a Freud y todos sus aportes a este modelo y explicar más características específicas de este modelo usando el nombre de otros referentes. Bueno, ¿qué es la definición del modelo psicodinámico? Esto lo podemos encontrar que es como el comportamiento humano del resultado de procesos inconscientes, conflictos internos y experiencias tempranas que influyen en el desarrollo de la personalidad de cada persona. Ahora vamos a hablar sobre las características de este modelo. La primera característica es el enfoque en el inconsciente, que se centra en procesos mentales que operan fuera de la conciencia como pensamientos, deseos y miedos olvidados que influyen en las conductas actuales. La otra es el conflicto y ambivalencia. La personalidad y las conductas se forman a través de lucha interna entre los deseos instintivos, como lo son los sexuales y agresivos, y las exigencias de la realidad y la moral. La otra característica que tenemos es sobre la importancia de las experiencias tempranas, ya que las relaciones y experiencias vividas durante la infancia y la niñez temprana son fundamentales para el desarrollo de la personalidad y los patrones de nuestros propios comportamientos. Otra característica que tenemos es el rol de las relaciones interpersonales, que se enfatiza en la influencia de las relaciones con el otro, incluye la relación terapéutica, que es decir, la transferencia, en la comprensión de uno mismo y la resolución de conflictos. Y ya como última característica tenemos el objetivo terapéutico, que busca la autorreflexión, el autoconocimiento y la resolución de conflictos internos para mejorar la salud mental y las relaciones interpersonales. En esta diapositiva vamos a hablar de cómo funciona este modelo psicodinámico en terapia. Entonces está dividido en tres partes. La primera es la asociación libre, que es donde el paciente expresa libremente sus pensamientos y sentimientos. Por otra parte, hablamos de la transferencia, que es donde el paciente proyecta en el terapeuta sentimientos y patrones de relación que experimentó en el pasado, lo que permite analizar y trabajar estos conflictos. Ahí es donde el paciente habla sobre sus historias, lo que es su pasado o vivencias que ha tenido. Y como por último tenemos la interpretación, que es donde el terapeuta ofrece reflexiones e interpretaciones sobre lo que presenta el paciente, ayudándole a descubrir el significado de sus experiencias y a comprender las dinámicas inconscientes. Básicamente es aquí donde el terapeuta te dice por lo que estás pasando y qué acciones debes tomar al respecto. Ahora vamos a hablar del contexto de la historia del modelo psicodinámico, pero Ahora vamos a hablar sobre el contexto de la historia del modelo psicodinámico, pero para esto vamos a tener en cuenta como base al gran autor Freud, que es el que vemos acá en la imagen, y bueno, respecto a él, nace en el año 1856 y fallece en el año 1939. Este personaje, ustedes preguntarán quién es, pues bueno, fue un gran médico neurólogo austriaco de origen judío. Freud fue el padre del psicoanálisis, creando varias teorías, las cuales ayudaron al modelo psicodinámico a basarse en ellas. Y este personaje también fue una de las mayores figuras intelectuales para estas épocas y pues para la historia en general. De sus teorías más importantes tenemos tres, que primero las voy a nombrar y después vamos a entrar más en fondo para explicárselas, que son las siguientes: la teoría del comportamiento humano, la teoría del desarrollo humano y la teoría del tratamiento. Primero vamos a hablar de la teoría del comportamiento humano.
que en el primer recuadro dice básicamente su definición, que es donde Freud dice que el comportamiento humano está manejado por motivos y deseos inconscientes. Para eso, él dividió esta teoría como en tres personajes, que es el ello, superyo y yo. El ello representa las pulsaciones e impulsos primigenias y constituyen el motor de pensamiento y el comportamiento humano. El superyo representa los pensamientos morales y éticos, y yo permanece entre ambos y actúa mediando entre nuestras necesidades primitivas y nuestras carencias éticas y morales. La otra teoría que tenemos es la del desarrollo humano. Para esta, básicamente busqué en internet una imagen en la que él dividió como la infancia en 5 etapas. Acá podemos ver la etapa oral, que es de los 0 a los 1 años, que básicamente está basada en el placer de la boca, que es como morder o las cosas, morder como las cosas que nos generan satisfacción. En esta edad puede ser, por ejemplo, el seno de la mamá, que es lo que los bebés hacen para la leche y otras cosas. La otra etapa que él dividió fue la etapa anal, que es desde los primeros y 3 años, que es el control de esfínteres que se asocia al orden y la autonomía. En la etapa 3 está la etapa fálica, que es entre los 3 y 6 años, que es donde los niños empiezan a descubrir los genitales y surge una pequeña curiosidad sexual. Y la cuarta etapa que tenemos es la de latencia, que va entre los 6 y 12 años, que es el reposo de la libido, que básicamente es el enfoque en el aprendizaje y la socialización. Y la última etapa que Freud nos enseñó fue la etapa genital, que es desde los 12 años en adelante, donde ya existe una maduración sexual, donde ya los niños desarrollan unas relaciones afectivas y también sexuales. La última teoría que tenemos de Freud es la teoría del tratamiento, que básicamente se basa en la consideración de la persona directamente como paciente. Consiste en que el paciente dice todo lo que se le pasa por la cabeza sin censurar nada de los recuerdos, pensamientos o sensaciones que tenga. Luego, esto se usa para que el psicoterapeuta facilite y pueda asociar todo lo que el paciente le está diciendo y poder decirle al paciente como cuáles son los posibles conflictos por los que el paciente está pasando. Otro gran autor que encontré en mi investigación es Carl Gustav Jung, que también fue un pionero para todo esto del psicoanálisis. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista, nacido en Suiza en 1875 y fallece en 1961. Fue una figura clave para la etapa inicial del psicoanálisis, creando sus propias teorías como la teoría de la personalidad. Sobre la teoría de la personalidad podemos encontrar que se basa diciendo que todas las personas tenemos máscaras y que cuando las dejamos de lado y logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, pero que somos mucho más que eso, es donde podemos encontrar nuestra verdadera personalidad. Básicamente él nos dice que todas las personas siempre estamos mostrando una máscara de que somos buenos, éticos, morales, pero como seres humanos también nos corresponde a tener ciertas deficiencias en otras cosas como el ego o otras actitudes que podemos tener, pero pues que al juntar todo esto no significa que nos haga malas personas, sino que pues en realidad todo lo juntamos y nos hace crear nuestra propia personalidad y encontrarnos a nosotros mismos. El otro gran autor que tenemos es Alfred Adler, quien nace en 1870 y fallece en 1937. Fue un médico y psicoterapeuta austriaco que mostró interés en el área que él mismo domina, complejo de inferioridad y superioridad. Este médico crea también su propia teoría sobre la personalidad, que básicamente se enfoca en donde él dice que nacemos con un sentimiento de inferioridad, ya que cuando nacemos somos indefensos y dependemos de otros.
pero gracias a esto todos nos motivamos como a superarnos y complementarlo con el sentimiento de superioridad o perfección. Bueno, y ya con estos tres grandes autores doy por terminada mi presentación. Espero que les haya gustado y hayan aprendido nuevos datos y muchas gracias por su atención.